Hace muchos años la iglesia, todos nos lanzamos en aquella época a misiones en Chimalhuacán, y entonces había grupos misioneros y cada grupo misionero iba a una misión en particular. Yo estaba en una misión y entonces cuando yo llegué solo había como un jacalito en un terreno, y entonces de repente dijimos, pues bueno, vamos a hacer algo más, algo similar a un templo, ¿no? Aunque nunca llegamos a hacer algo así. Y entonces le pedí allí a un señor que era albañil que me hiciera que empezáramos a construir, y entonces empezó a escarbar y empezó a poner un cimiento, ¿verdad? Empezó a poner varilla y piedra y empezó a echar cemento, y de repente ya no lo volví a ver este señor. Y un hermano de la iglesia, bueno, de la misión en ese momento que estaba asistiendo, me dice, oiga, ¿qué están haciendo allí? Le digo, pues fíjese que quería levantar aquí pues algo así como una bodega, ¿no? O un templo. Le expliqué para un templo y me dice, pero ¿sabe qué? Que ese cimiento está mal hecho. Le digo, ¿por qué? Dice, mire, aquí en Chimalhuacán hay mucho salitre, y si ese cimiento lo deja así de chiquito y ya me explicó con cemento de tal y varilla y no sé qué y piedra y me dio toda una explicación, el salitre se lo va a comer y finalmente no le va a servir. Muchas veces esto es lo que nos pasa, hermanos. Cimentamos nuestra vida en muchas cosas. No ponemos el cimiento adecuado o no tenemos el cimiento adecuado, ¿verdad? Pablo en este pasaje, en estos 7 versículos, sigue hablando acerca de las divisiones en la iglesia. Acuérdense que el contexto de todos estos primeros 4 capítulos son las divisiones en la iglesia. Ya nos hizo ver que las divisiones son causadas por la sabiduría humana, por la soberbia de nosotros, porque pensamos que la sabiduría es algo que nos hace superiores a otros, porque creemos que tenemos que tomar partido por Pablo, por quien sea. Pablo en el capítulo 3 ahora nos va a hablar acerca de nuestro propio crecimiento espiritual. Y él nos dice allí, mira, yo solo soy un perito arquitecto, yo puse un fundamento, pero cada quien tiene que ver cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Y ahora nos va a hablar de ese fundamento que no le entra salitre, de ese fundamento que es sólido, de ese fundamento que es el que debe de haber, sobre el cual tenemos que nosotros como cristianos sobreedificar. El fundamento sobre el cual cada uno de nosotros tenemos que sobreedificar. Porque entonces Pablo ahora nos va a hacer ver que la unidad de la iglesia depende de nuestra propia madurez. Algo muy importante para la unidad de la iglesia es nuestra propia madurez y nuestro propio crecimiento espiritual. Una iglesia que tiene divisiones es una iglesia inmadura, es una iglesia que no ha crecido. Dice Pablo, os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces todavía. Debiendo ya ser maduros, todavía son niños. Por eso había divisiones ahí en la iglesia de Corinto, porque los hermanos no habían edificado. Y ahora Pablo nos va a mostrar cuál es el fundamento y exactamente qué tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento. Porque incluso a veces, hermanos, nosotros pensamos que debemos de sobreedificar de cierta manera, pero la palabra de Dios es muy clara acerca de qué es lo que tenemos que sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sin mucho preámbulo, Pablo claramente nos establece cuál es ese fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es Cristo. Cuando mi mamá se hizo cristiana, cuando mi mamá conoció al Señor, cuando mi mamá lo aceptó como Señor y Salvador, en su familia, entre sus hermanos, pues a algunos les causó cierto resquemor, ¿no? Y tengo un tío
que una vez lo fue a visitar mi hermano y le dijo, mira, hijo, qué bueno que tu mamá tomó esa religión tan extraña a la que ella asiste ahora. Dice, pero mira, yo nunca he engañado a tu tía, nunca he sido un borracho, yo soy una persona que tiene una moral inquebrantable, ¿no? Una moral que casi, y de veras mi tío es un hombre intachable en lo externo por lo menos, ¿no? Ha sido un hombre intachable toda su vida y le decía a mi hermano, he sido un hombre pues que he seguido una moral en la que fui educado, Dice, yo entiendo a tu mamá, dice, pues con tu papá alcohólico y todo, pues por eso ella se hizo cristiana, pero yo, hijo, pues yo no necesito de Cristo. No lo dijo con esas palabras, pero más o menos. Y ese es el asunto de lo que mucha gente cree que es el cristianismo, ¿verdad? Mucha gente cree que uno vino a Cristo para mejorar, para ser mejores. Es que ahora yo un día decidí, ¿verdad? Es que quiero ser una mejor persona. ¿Y cómo le hago? Pues me voy a hacer cristiano. Parece que eso es. De hecho, esa es la acusación que nos hacen a muchos. Bueno, ve nada más es cristiano y ve cómo se porta. Para eso mejor me quedo como estoy. Como si ser cristiano fuera un asunto de moralidad o de mejoramiento cosmético. Esa es la promesa de la religión. Un mejoramiento sin Dios, la moralidad sin Cristo es solamente aire en nuestra vida. La moralidad sin Cristo es solamente aire en nuestra vida. Pablo aquí establece que él es un arquitecto que puso un fundamento. La pregunta es que surge, ¿cuál es ese fundamento? Y Pablo claramente lo dice, el fundamento es Cristo. Pablo puso ese fundamento que es Cristo. Fue el primero que llevó la fe allí en Corintio. Más adelante Pablo dirá ahí en el capítulo 4, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. El fundamento, nuestra vida, el fundamento de nuestra fe es Cristo, sobre el cual vamos a construir y sobreedificar. El gran asunto, hermanos, es que pensemos que el cristianismo es un asunto de mejoramiento. Tristemente muchos cristianos piensan eso. Ese es el engaño de muchos pastores, de muchos líderes religiosos. Ven, tú aquí vas a prosperar, vas a tener una vida feliz, y todas las promesas de mejoramiento. Ese es el engaño de la religión. ¿Cuál es el engaño de la religión? Tú puedes ser una mejor persona. Tú puedes ser una persona más espiritual sin Dios. Tú puedes ser una persona mejor, más moral, más santo, más espiritual, con mayor entendimiento de la divinidad sin Cristo. Ese es el engaño de la religión. Déjeme decirle algo, hermano. Yo no vine a los pies del Señor Jesucristo. Yo no llegué a los pies del Señor Jesucristo porque quería ser mejor persona. De hecho, hermanos, yo no quería ser mejor persona. Ni siquiera me interesaba ser mejor persona. No tenía el más mínimo interés en ser una mejor persona. Cuando yo conocí al Señor, yo me sentía bien con quien era yo. Ni siquiera era infeliz, porque luego eres infeliz, ven a Cristo. No, ni siquiera era infeliz, hermano. Tenía yo 18 años, 20 años, perdón. Estaba yo en una buena escuela, vivía con mis padres, no tenía mayores problemas. La verdad es que ni siquiera me interesaba ser mejor. No tenía el más mínimo interés en ser una mejor persona. Yo vine al Señor Jesucristo. Yo vine a los pies del Señor porque un día me quedó claro, lo entendí, el Espíritu Santo me redarguyó y me hizo ver que yo era un pecador,
que estaba lejos de Dios, alejado del Señor, y que ese pecado me estaba conduciendo directamente al infierno. Y la verdad, sí soy miedoso. Yo sí. Cuando entendí que mi pecado, que el pecado que yo tengo, me estaba conduciendo directamente al infierno, a una perdición eterna, entonces fue por lo que yo vine a los pies del Señor para alcanzar justicia. En ese momento, ni por aquí me pasó que yo tendría que ser mejor. En ese momento lo que yo quería era la justicia de Dios. Yo necesitaba la justicia de Dios. Una vez que fui cristiano, una vez que empecé a leer la Biblia, una vez que empecé a vivir como cristiano, entonces sí, el Espíritu Santo me fue llevando para cada día ser más santo. Pero la verdad es que cuando yo llegué al Señor no tenía ningún interés en ser mejor. Esto se los digo porque el fundamento es este: nuestra relación con el Señor Jesucristo. Esto no es asunto cosmético, hermanos. Esto no es un asunto de únete a los optimistas. Esto es un asunto de justicia, de salvación, de redención, de establecer un fundamento sólido en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Y sobre ese sí podemos construir arriba, edificar nuestras propias vidas, porque no quiere decir que nos tenemos que quedar como llegamos al Señor. Ahora tenemos que edificar, pero primero tenemos que poner un fundamento sólido, el cual es Jesucristo. Jesucristo, nuestra relación con Él, la salvación que Él ha traído la salvación que Él ha traído a nuestra vida. Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Esa es la piedra del fundamento, la piedra del ángulo, el fundamento sobre el cual tendremos que construir, ahora sí, edificar sobre esa piedra. Ahora sí, construir y edificar nuestras vidas y nuestra iglesia sobre esa piedra. ¿Cuál es esa piedra del ángulo? ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. Jesucristo. Si Él no es el fundamento, hermano, lo que usted haga es cosmético. Es cosmético. Usted está haciendo un castillo de naipes que un día, con un viento más o menos fuertezón, se va a caer. ¿Por qué? Porque el fundamento es el incorrecto. Porque tal vez está usted poniendo un fundamento que se lo va a comer el salitre. Porque el fundamento de nuestra fe, sobre el cual podemos construir algo sólido, es Jesús y nuestra relación con Jesucristo. Sigue la palabra de Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora sí, ¿qué vamos a sobreedificar?
¿Qué es lo que vamos a sobreedificar? Porque además, hermanos, debemos de entender que un día vamos a comparecer en el tribunal de Jesucristo. El día de Jesucristo es aquel día en que la iglesia será arrebatada al cielo y estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo. Y entonces seremos juzgados. Todo lo que hayamos sobreedificado sobre ese fundamento que es Jesucristo, todo lo que hayamos sobreedificado será juzgado. Ojo, no para salvación o perdición, no. Será juzgado para premiación o no premiación. De hecho, la palabra que describe ese juicio en griego es una palabra que en español también tiene la misma raíz para la palabra podio. Podio es aquel lugar donde en las Olimpiadas, ¿se han visto? Que es un lugar así, dos abajo y uno arriba, ¿verdad? Dos escalones, y ahí ponen el primero, el segundo y el tercer lugar donde les entregan la medalla. Ese es un podio. Es la misma palabra que tiene la raíz para esa. Es donde vamos a ser premiados. Estaremos allí para ser premiados o no premiados, pero nuestras obras van a pasar por un juicio. Y Pablo dice, ¿qué podemos sobreedificar? ¿Qué es lo que podemos sobreedificar? Porque el gran asunto es que, mira, oro, plata, piedras, y es algo así como etéreo que ni siquiera entendemos o no queremos entender qué es lo que Pablo nos está diciendo. Pero es claramente lo que nos dice Pablo, que podemos sobreedificar encima de ese fundamento que es Jesucristo. Oro. El oro en la Biblia es un tipo de la divinidad. El tabernáculo, todo lo que estaba relacionado en su relación de Israel con Jehová de los ejércitos, estaba cubierto de oro. Habla de la divinidad. Por lo tanto, podemos sobreedificar sobre ese fundamento mi relación con Dios, mi crecimiento en mi relación con Dios, por un lado. ¿Qué podemos sobreedificar? Mi relación con Dios. ¿Cómo voy yo creciendo en mi relación con Dios? ¿Cómo voy yo avanzando en mi relación con Dios? Pero también podemos entenderlo, ¿qué tanto mi vida glorifica a Dios? Este es algo, hermanos. ¿Qué tanto mi vida glorifica a Dios? ¿Qué tanto por mi vida Dios es glorificado? ¿Qué tanto ha traído mi vida gloria a Dios? Eso es construir sobre oro. Plata. La plata habla de la redención. Si leemos la Biblia, siempre cuando habla de la redención se refiere a la plata. El tabernáculo también tenía plata en todo lo relacionado con la redención de Israel. Primero es una forma de cómo me he ocupado y cómo me he relacionado con la redención que tengo en Jesucristo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. ¿Qué tanto me he ocupado en mi salvación? Pero también se refiere a qué tanto he llevado la redención a otros. Cada vez que yo llevo la redención a otras personas, cada vez que yo predico, cada vez que yo le hablo, cada vez que yo llevo la salvación a otras personas que llegan a conocer al Señor Jesucristo, estoy construyendo plata, estoy sobreedificando plata sobre ese fundamento que es Jesucristo. ¿Qué tanto esta redención la he llevado a otras personas? Piedras preciosas. Las piedras preciosas, ¿se acuerdan el pectoral del sacerdote? El sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras preciosas con los nombres de los hijos de Israel. La Nueva Jerusalén tiene 12 piedras preciosas en el fundamento o en sus cimientos con cada uno de los nombres de los hijos de Israel. Las piedras preciosas se refieren al pueblo de Dios con quien Él está trabajando en ese momento. En el Antiguo Testamento Dios estaba trabajando con Israel y aunque no lo ha desechado, aunque no ha terminado con Israel, en esta era, la era de la iglesia, Dios ahora trabaja con su pueblo que es la iglesia. Por eso edificar las piedras preciosas se refiere a la iglesia. Hermano, ¿qué tanto estamos edificando a
La iglesia. ¿Qué tanto estamos trabajando en la iglesia? ¿Qué tanto somos agentes de edificación de la iglesia? Y déjeme decirle que usted no está aquí inocentemente. Si usted no está edificando a la iglesia, usted está destruyendo a la iglesia. Usted no puede decir, no, pues yo ni me meto, ¿no? Decía mi abuela, ni para Dios ni para el diablo. No, mejor ni meto mis manos, mejor me hago a un lado para que trabaje. No, hermano, si usted no está haciendo nada, usted está trabajando en contra de la edificación de la iglesia. Porque usted es un miembro, usted tiene dones y esos dones que usted tiene son absolutamente necesarios. Y si esos dones no están trabajando en esta iglesia, usted le está destruyendo. Y veremos en los 2 últimos versículos que vamos a estudiar hoy que hay una seria advertencia contra eso. Piedras preciosas se refiere a eso. ¿Qué tanto estoy edificando a la iglesia? Cuando estemos delante de Él, vamos a ver el oro que hay, la plata que hay y las piedras preciosas. Y vamos a tener que responder delante del Señor. Y usted no va a poder decir, ay Señor, es que ¿sabes qué? Fíjate que el pastor que tú me diste, pues era medio, muy raro, yo no me llevaba. Y como que yo creo que es culpa del pastor. Bueno, el pastor tendrá su juicio, pero usted va a tener que responder sobre lo que usted edificó. Y no podrá culpar ni al maestro, ni al pastor, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie. Estaremos cara a cara desnudos delante de Él. Madera. Aquí ya empezamos con lo raro. Madera. Mire, la madera se refiere a lo que el hombre construye. Si usted busca en la Biblia, madera es Dios mandaba hacer de madera cosas. Pero además de madera también se hacían los ídolos. De madera también se hacían cosas incorrectas. Entonces la madera la podemos usar para construir un arca, como el arca del pacto, pero también podemos construir un ídolo. La madera en sí, lo que construimos de madera, es la obra humana, es la obra hecha en la carne. Tiene que ser cubierta con la divinidad para que esa madera sea aprobada como el arca de la alianza. El arca del pacto era una arca de madera, ¿verdad?, de acacia, que después fue cubierta con oro. Todo lo que hacemos debe de ser, para ser aprobado por Dios, debe ser cubierto con oro. Debe de estar en el nombre del Señor, porque si lo hacemos en nuestra carne, si lo hacemos para nuestra propia gloria, si lo hacemos para nuestra propia vanidad, si lo hacemos para nuestros propios propósitos, aunque sea muy piadoso lo que usted haga, hermano, es solo madera. Madera que cuando estemos delante del Señor se va a quemar. Se va a quemar. Para que esa madera sea aprobada, necesita ser para la gloria del Señor. En su nombre, para Él y no para nosotros. Por eso, a veces no nos debería de impresionar lo que algunas personas hacen. Este día, hermanos, vamos a saber quién es quién. Ahorita vemos las apariencias. Ahorita nos podemos decir, ay, mira nada más, qué obra tan grande, qué maravilloso, una iglesia de 5,000 personas, madre mía, qué hermoso, gloria a Dios. Este día vamos a ver realmente qué es lo que hay. Si eso es madera o es oro. Heno, que también sería hierba. El heno y la hierba son cosas, hace referencia a actos inmaduros. El trigo no sabemos qué es trigo hasta que no crece. Al principio solo que se ve hierba. Yo tengo un poco de experiencia en el campo y al principio el frijol parece hierba, ¿no? El trigo parece hierba, o sea, todas las plantas al principio parecen hierba. La hierba es algo que no ha madurado,
que solamente cuando crece se define. Y esto se refiere a actos de nuestra vida, trabajos que nunca maduran, hermano. Cosas que dejamos a medias, que no terminamos, que sembramos, regamos, pero que nunca cosechamos, que nunca da fruto. Es impresionante que aquí mucha gente viene aquí, acepta al Señor Jesucristo y le hablamos a las personas que los invitaron. Oiga, hermano, es que la persona que usted invitó aceptó al Señor. ¿Qué le parece si ahora lo disipula, si ahora le da continuidad? Ay, no, hermano, ya ahí ustedes arréglense con él. Yo lo traje y ahí síganle ustedes. Eso es hierba, hermano. Cosas que no maduran, cosas que no crecen. También es un esfuerzo que no da fruto. Un esfuerzo que no da fruto para el reino, que da fruto para esta vida, pero no para el reino, que puede ser nuestro trabajo, los negocios, nuestros hobbies, los hijos, la recreación, los deportes, la salud, el ejercicio, bienes. Hermano, esto no es malo. Lo malo es que dediquemos a esto nuestra vida entera sin construir para el reino. Segunda de Reyes 19:26 dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Santiago 1:11 dice, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Son aquellas cosas que hacemos que no traen fruto para el reino. Hay gente que vive con una pasión su hobby, los deportes, ¿verdad? Prefiere faltar al culto, pero no perderse el Chivas América o el Super Bowl, ¿verdad? Hay gente que tiene tanta pasión y tanto esfuerzo por su familia que, ay, hermano, no fui el domingo, llegó mi suegra y mis cuñados y ¿cómo los iba yo a dejar ahí solitos? Es un esfuerzo que no da fruto para el reino. Y finalmente, hojarasca. ¿Qué es la hojarasca, hermano? Son hojas muertas. Son hojas muertas. De un árbol frondoso son hojas muertas. Pero también la hojarasca es la frondosidad de un árbol inútil que no tiene fruto. La hojarasca nos habla de alguien que aunque es cristiano, pero vive como si no lo fuera. Tiene vida, pero parece muerto. Alguien que no da fruto de ningún tipo. Isaías 40:24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Es aquellos hermanos, ¿verdad? Son cristianos, nadie lo duda, pero como si no lo fueran, hermano. Viven como el mundo, actúan como el mundo, se mezclan con el mundo, sus afanes están en el mundo, ¿verdad? Hagan de cuenta que es del mundo. ¿Y eso que están construyendo, hermanos? Llegaremos un día ya con el Señor y eso será hojarasca. Esto es lo que podemos edificar en nuestras vidas. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué está edificando, hermano? ¿Qué está edificando? ¿Qué estamos edificando? Porque dice la palabra de Dios que cuando estemos allá, también seremos avergonzados. También habrá vergüenza. No será que dejaremos de ser salvos, pero habrá vergüenza. La obra de cada, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Fíjese bien,
Dice que la obra de cada uno, el día la declarará. El día es una referencia al Señor Jesucristo. Jesucristo, como dice Malaquías, es el sol de justicia. Quiere decir que el día, el sol de justicia, que es Jesucristo, va a declarar la obra de cada uno, va a manifestar la obra de cada uno de nosotros. Hoy Jesucristo no está sobre la tierra, hoy estamos en la era de la noche, la era de la iglesia, pero un día va a amanecer y será de día cuando estemos con el Señor Jesucristo. Y entonces la obra de cada uno será declarada, y será declarada por el fuego, tipo de juicio. Siempre, casi siempre que veamos fuego en la Biblia, es una expresión del juicio de Dios. Entonces el juicio va a manifestar lo que realmente hayamos hecho. Por eso les digo que el día que estemos allá, hermanos, va a quedar claro quién es quién. ¿Quién es quién? Aquí yo solo veo la apariencia. Ustedes solo ven mi apariencia. La realidad un día va a ser manifiesta. Un día se va a manifestar la realidad de lo que hicimos en esta vida. La realidad. Ahorita usted puede decir de mí cosas buenas, ¿verdad? Mis fans dirán cosas buenas, mis detractores dirán cosas malas. Y está bien, porque solo ven mi apariencia. Pero un día será revelado lo que realmente soy. ¿Cuándo? Cuando estemos allá. Lo que haya yo sobreedificado va a ser pasado por el fuego. El Señor Jesucristo lo va a revelar y entonces veremos quién soy yo. Pero también veremos quién es usted, hermano. Porque yo puedo decir, no, el hermano fulano, qué lindo hermano, tan bonito, tan hermoso, se porta tan bien, nunca se enoja, siempre es tan apacible, siempre es tan piadoso. Es lo que yo veo. Pero un día, cuando estemos con el Señor, Jesucristo revelará la verdad y el fuego manifestará realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? El fuego lo va a manifestar. Esa es la maravilla, hermanos. Cristo juzgará nuestras obras cuando estemos delante de Él. Y esto Pablo se lo dice a los de Corinto, porque les está diciendo, miren, ustedes podrán decir que unos son de Pablo, de Apolos, que tienen sabiduría, que son una maravilla de personas, pero un día se va a manifestar realmente quiénes son ustedes, corintios. ¿Quiénes son realmente ustedes, corintios? Tal vez allá nos llevemos una sorpresa, hermanos. Resulta que aquel hermano que veíamos tan inconstante, que nos parecía que no fuera un buen cristiano, capaz que es el hermano que se sostiene más lo que él ha construido en esta vida. 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si nuestra obra permanece, porque es oro o plata o piedras preciosas, recibiremos recompensas. ¿Cuáles son estas recompensas, hermanos? No las voy a mencionar una por una, pero hay 5 coronas mencionadas en el Nuevo Testamento. La corona de justicia, la corona de gozo, la corona de verdad. Búsquenlas ahí en su Biblia. Hay 5 coronas que recibiremos cuando estemos allá. Y si vemos a qué se refieren las 5 coronas, ¿qué cree? Las podemos relacionar con oro, con plata o con piedras preciosas. Cuando estemos allá con el Señor, y nuestra obra sea pasada por el fuego y permaneciere, recibiremos las coronas que mereceremos. El Señor nos va a premiar dándonos las coronas. Hay 5 coronas.
Algunos tendremos una, dos, o algunos no tendremos ni una. Porque todo lo que pase por el fuego resulta que era madera, hierba y hojarasca. Si nuestra obra es madera, heno y hojarasca, tendremos una pérdida que entendemos que es que no ganamos. La pérdida es como, usted, déjeme decirlo de esta manera, usted ya tiene 5 coronas. Déjeme decirlo al revés, usted ya tiene 5 coronas. Las va a ir perdiendo conforme no haga nada. Esa es la pérdida que tendremos. No va a haber un premio. Recibiremos una pérdida que entendemos que es lo que no ganamos. Seremos salvos. Claro que seremos salvos, pero sin coronas. Y déjeme decirle algo, hermano. Allá en el cielo, por lo que entendemos, parece ser, no le estoy diciendo que es así, pero si usted lee con claridad la Biblia, parece ser que allá va a haber niveles. ¿Cómo ve? Allá va a haber niveles. No lo dice así claramente la Biblia, pero si uno lee con cuidado, parece ser que así va a ser. Además, Pablo dice que quienes no tengamos nada, huiremos avergonzados. Va a ser una pena, hermano. Va a ser una vergüenza. Estar delante de toda la iglesia, a ver, pasa el fuego, caray, ¿qué quedó? Nada. ¿Se imagina? Oye, pero Señor, no sabes, yo cantaba en el coro y yo trabajaba aquí, subí, bajé, hice, sí, chaparrito, pero todo fue para tu propia gloria, todo fue para tus propios propósitos, nada de eso dio fruto, todo fue para tu propio deleite. Aquí no hay nada. Qué pena, ¿no? No sé usted, a mí se me daría mucha pena. Vergüenza es la palabra. Vergüenza es la palabra. Edificar es construir. Y por el contexto de este pasaje, abarca no solamente a nosotros, sino a la iglesia. Nuestro propio crecimiento no está desligado de la iglesia. Nuestro propio crecimiento está ligado a la iglesia. Es un crecimiento de todos juntos como cuerpo de Cristo. La división destruye a la iglesia o pretende destruirla. Por esto Pablo ahora nos hace una advertencia. Fíjense cómo después de hablar de esto, Pablo entra ahora a los 2 últimos versículos de lo que estamos estudiando para lanzarnos una advertencia que me asusta. Déjeme decirlo. Que me asusta. Porque lo que está diciendo Pablo es, si ustedes no edifican, y está hablando de nosotros mismos, de nuestra vida, pero también está hablando de la iglesia, está hablando del conjunto de creyentes en un cuerpo. Fíjese la advertencia que nos da Pablo. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando habla aquí de templo está hablando de la iglesia. En el capítulo 6 más adelante va a hablar de nosotros individuales como templos del Espíritu Santo. Nosotros personas individuales como templos del Espíritu Santo. Aquí por el contexto es la iglesia como templo del Espíritu Santo. El conjunto de creyentes como templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es una advertencia muy dura, hermano. Muy dura. Cada vez que yo atento contra un hermano, estoy atentando contra el templo de Dios. Cada vez que yo causo divisiones, estoy atentando contra el templo de Dios. Cada vez que yo hablo mal de la iglesia, estoy atentando contra el pueblo de Dios. Cada vez que yo
actúo de manera individual fuera del cuerpo de Cristo, estoy atentando contra el cuerpo de Cristo, porque por el contexto esto es lo que estamos entendiendo. Pablo está hablando de esa edificación del cuerpo, de nosotros en lo personal y del cuerpo. Estamos en el contexto de dividir a la iglesia. Está corrigiendo Pablo las divisiones en la iglesia. Y entonces les lanza una advertencia. Aquel que intenta o aquel que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Busqué esta palabra. Es algo así como Dios lo minimizará. Dios lo castigará, lo reprenderá. Cuidado, hermano, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mucho cuidado. No pretendo suavizarlo, hermano, porque sí quiero que entendamos que esta es una advertencia muy seria. Muy, muy, muy seria. Si usted o yo o quien sea atenta contra el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá. Es que el cuerpo de Cristo no es cualquier cosa, hermano. Esto no es una organización, hermano. Esto no es un club social. Esto no es más, hermano, ni siquiera es una democracia. No sé quién le ha dicho que esto es una democracia. Esto es una teocracia. Aquí el que manda es el Señor, ni usted, ni yo, ni nadie. El único que manda aquí es el Señor. Y si atentamos contra el cuerpo de Cristo, recibiremos una retribución semejante. La que sea. En el contexto de las divisiones, Pablo les estaría diciendo, cuidado con aquel que cause divisiones. Cuidado con aquel que esté causando divisiones. Porque Dios lo va a reprender. Dios le destruirá. A quien cause divisiones, Dios le destruirá. Nuestro crecimiento debe ser personal y en comunidad en la iglesia. Nuestro deber es edificar a la iglesia. Nuestro deber es unificar a la iglesia. Nuestro deber es buscar la unidad de la iglesia. Nuestro deber es crecer en la iglesia, dentro de la iglesia. Edificar a la iglesia. ¿Sabe cómo atentamos contra la iglesia, hermano? Le voy a decir cómo atentamos. Y no es poca cosa y no nos damos cuenta. Dios le dio a usted unos dones. Si usted es cristiano, hermano, si no es cristiano, ahí está la clase de Jorge Esteves, ¿verdad? Pero si usted es cristiano, si usted recibió al Señor, Dios le dio unos dones para usarlos ¿dónde? En la iglesia. Si usted no está trayendo sus dones a la iglesia, usted está atentando contra la iglesia. No crea que es inocente eso, ¿eh? No, bueno, pues yo ni les ayudo ni les estorbo. Más ayuda el que no estorba. No, hermano, no. No. Usted está atentando contra la iglesia porque esos dones son necesarios en la iglesia. Dios lo puso aquí para que esos dones estén al servicio de la iglesia y usted ha decidido sacarlos de la iglesia. Usted está atentando contra la iglesia. Y la advertencia no es poca cosa. Dios no puso dones de más por los que no quieren trabajar. Así, no, espérame, es que voy a poner de más por los que no quieren hacer para que se cubra. No, eso no hace el Señor. Dios puso exactamente los dones que se necesitan. Dios es un administrador perfecto. Y Él puso exactamente los dones que se requieren en esta iglesia para llevar y hacer los planes que Dios quiere hacer con esta iglesia. Si usted
nos ha quitado sus dones, hermanos, como iglesia, usted está atentando contra la iglesia. Y ahí está la advertencia, hermano. Ahora ve por qué a veces no levantamos cabeza. Porque a veces por más que hacemos, tenemos problemas, broncas económicas, problemas familiares, problemas con los hijos. ¿Por qué cree? ¿Usted cree que eso es gratis? ¿Que es mala suerte? A veces no nos hemos dado cuenta que estamos atentando contra el cuerpo de Cristo. Que estamos atacando el cuerpo de Cristo. Y en todo este contexto, hermanos, de Pablo, la mejor manera de preservar la unidad, hermanos, es creciendo, edificando a la iglesia, trabajando en la iglesia, creciendo nosotros, creciendo en nuestra comunión con Dios, creciendo en nuestra relación con Dios, creciendo en nuestra relación y en nuestra comunión con nuestros hermanos, edificando la iglesia, unificando la iglesia, trayendo unidad a la iglesia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acerca de la unidad de la iglesia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este pasaje que tú nos has hablado, Señor, en el que tú nos has hablado claramente, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si hemos atentado contra esta iglesia, Señor. Si no hemos puesto todos nuestros dones, todos nuestros talentos, todo lo que tú nos has dado al servicio tuyo en esta iglesia. Si hemos tenido esfuerzos que no son para el reino, Señor. Si nuestros esfuerzos para el reino son nulos, Señor, perdónanos. Si no hay fruto en nuestra vida, Señor, perdónanos, Padre. Y ahora, Padre, que ayúdanos a entender esta parte, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar, Señor, para edificarnos unos a otros, para edificarnos como cuerpo, Señor, para edificarnos como iglesia, para crecer como iglesia, Señor, para edificar sobre ese fundamento que eres tú, sobre ese fundamento que está puesto que eres tú, Señor, que sobre ese fundamento sigamos edificando y creciendo. Y así mientras estamos orando, si tú nunca has tenido un encuentro con el Señor, si tú te das cuenta hoy que tu pecado como a mí, sabes que tu pecado te lleva al infierno, te lleva a una vida alejada de Dios, te lleva a una vida lejos del Señor, cuyo destino es el fuego eterno. Yo te digo que la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre en una cruz por nuestros pecados para darnos salvación, para darnos justicia a nuestras vidas. Para traer justicia a nuestras vidas, para hacernos miembros de su cuerpo. Lo único que debe de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados. Dile allí en tu lugar: Señor, perdóname por mis pecados, por tales pecados. Perdóname y doy media vuelta y los dejo atrás y ahora quiero ir hacia ti, Señor. Ahora doy media vuelta en mi vida y ahora quiero ir hacia ti y ahora te recibo como Señor y Salvador. Creo que tú eres el Señor, creo que tú moriste en una cruz, creo que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador. Díselo ahí en tu lugar. Él te está escuchando.
Él escucha, aunque lo digas en voz baja o con tu pensamiento.